Bien, bienvenido a esta clase de demostración de prueba. Eh, una explicación breve. La clase tiene algunas partes prácticas, las cuales voy a saltar intencionalmente en honor al tiempo y a lo que tiene que durar esta presentación. Bueno, mi nombre es Mauricio Aravena, de profesión fonoaudiólogo, docente de la carrera de fonoaudiología acá en el instituto. Y hoy día estamos haciendo la clase de fisiopatología. Bien. Nuestra primera unidad de fisiopatología tiene que ver con los elementos generales de la fisiopatología celular y sistémica. Vamos a hablar de los conceptos de fisiopatología, salud, enfermedad, lesión, muerte celular, el daño celular reversible e irreversible. Vamos a ir siempre desde lo macro a lo micro. Vamos a partir en esta primera unidad hablando de conceptos generales de fisiología y de fisiopatología para después adentrarnos a la fisiopatología del sistema auditivo, del sistema fonatorio, también fisiopatología asociada a alteraciones de la comunicación, o sea, ya más inherente al quehacer fonoaudiológico, ¿ya? Para que no se alarmen y no se asusten ustedes que ven la fisiopatología recién, o sea, vamos después a darle un perfil y una orientación más fonoaudiológica. Los resultados de aprendizaje que tenemos para esta primera unidad y en específico para esta clase son los siguientes. Estos también están descritos en el programa de su asignatura. Los pueden revisar también a través del portal. Está disponible para ustedes, como también va a estar disponible esta presentación. Antes de comenzar siempre es bueno activar los conocimientos previos, entonces a continuación necesito que cada uno de ustedes o en pareja describan brevemente los siguientes conceptos según su propio entendimiento y conocimientos previos. ¿Ya? Esto no es necesario que tengan que hacer una definición acabada o una definición catedrática de cada uno de ellos, puesto que no es evaluado, ya no estoy midiendo y no estoy haciendo un quiz ni nada por el estilo, sino que simplemente necesitamos, o necesito en realidad, hacer esta pseudo evaluación como un automonitoreo, para que cada uno de ustedes sepa qué conceptos tienen ya previamente definidos y correctamente definidos, y cuáles son los que necesitan profundizar. Y en caso de que necesitemos profundizar un par de contenidos, los podemos ver en el clase, o los podemos ver en el foro, o les puedo hacer ayuda a través del aula virtual. Entonces, por eso es importante que realicen esta actividad a conciencia y luego la vamos a revisar con cada uno de los conceptos. Acá se dejan unos minutos a los estudiantes para que puedan realizar la actividad. Siempre con el enfoque del automonitoreo, y luego de eso yo realizo la revisión de cada uno de los conceptos de fisiología, fisiopatología, lesión, etc. Y de esa manera también puedo aunar criterios y conceptos previos a la clase que van a ser utilizados dentro de la misma clase. Entonces también tengo como, entre comillas, el curso un poco nivelado o equilibrado en bases conceptuales. Conceptos bases que tenemos que ver, tenemos el concepto de fisiología, ya ahí viene su origen, desde dónde viene lo pueden ver en pantalla, pero me quedo con la definición de abajo para explicar que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. Entonces vamos a entender la fisiología como aquella que le da el entendimiento o le da la explicación a cada una de las funciones básicas de nuestro organismo. A todo lo que realizamos, todo lo que hace nuestro cuerpo humano tiene que ver con la fisiología. Dormir, correr, levantarse, comer, ideación, planeación, la expresión del lenguaje, la comprensión del lenguaje tiene que ver con la fisiología auditiva también, el cómo escuchamos, la fisiología vestibular, la fisiología fonatoria, o sea, son parte del funcionamiento y esta ciencia que estudia el funcionamiento. Y es lo que vamos a ver en parte en esta asignatura, pero más centrado a un paso posterior, que eso ya lo voy a ir detallando más adelante. En otras palabras, es el cómo funciona el organismo humano y cómo se mantiene este organismo en un pleno equilibrio, ¿ya? Entiéndase por equilibrio el concepto de homeostasis. ¿Qué quiere decir? De que existe una autorregulación de este propio organismo, de nuestro cuerpo y de cada uno de sus sistemas, lo que permite que funcione correctamente, ¿ya? Eh, por el contrario de lo que sería la fisiopatología, que es cuando se rompe este equilibrio.
Dentro de este equilibrio tenemos variables que son reguladas y que están relacionadas con el equilibrio. Y como ejemplo dejo estas tres que están acá, que son, creo yo, las más conocidas. Temperatura, 37,5 grados Celsius. Los índices de glicemia entre 75 y 95 miligramos, ¿cierto? Y la clásica de la presión arterial, que cuando le dicen, no, usted está con la presión alta, presión baja, tiene que ver con este equilibrio. Entonces, si se dan cuenta, siempre las evaluaciones de salud o cuando nos evalúan para saber si estamos sanos o enfermos, con comillas esos conceptos, porque el concepto salud y enfermedad es mucho más amplio según el modelo biopsicosocial, pero bajo el modelo biomédico es esto de equilibrio versus desajuste, por así decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, con el coronavirus, ¿qué pasa con el coronavirus? Cuando tenemos coronavirus, uno de los primeros desajustes que ocurren es en la temperatura y es la primera señal de alerta de cómo el sistema inmune está tratando de expulsar este virus, llegando sobre 38-39 grados Celsius. O sea, hay un desequilibrio en la temperatura. ¿Y qué nos indica eso? Que hay un proceso fisiopatológico o bien enfermedad. La fisiología también nos permite entender cómo funcionan cada una de las estructuras, por ejemplo, que comprometen el sistema auditivo completo, sus funciones, pero al mismo tiempo el efecto dominó, por así decirlo. Si ocurre algo a nivel inicial, por ejemplo, acá en el pabellón auditivo, que capta una onda sonora, esta será transmitida a través del conducto auditivo externo, haciendo vibrar la membrana timpánica, por ende la cadena de huesecillos, por ende la platina del estribo, entonces así sucesivamente. La fisiología es eso, es el conjunto de mecanismos que permiten el funcionamiento. Soy redundante en esto porque si no nos queda claro desde un comienzo, después va a ser muy difícil poder entender la fisiopatología. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tracto vocal o bien con la fonación. Tenemos que hacer un proceso de inspiración, o sea, que entre un flujo de aire y luego al ser expulsado se provoca el adosamiento de las cuerdas vocales, lo que provocaría un sonido, una fonación, una frecuencia fundamental, ¿ya? Pero antes de hablar de la patología misma, tenemos que entender que esto funciona de cierta manera y luego la alteración va a ser, obviamente, va a tener un resultado distinto. Entonces, si nos vamos a la fisiopatología, y aquí estoy utilizando dos referencias que se usan habitualmente. El primer resultado de Google que nos sale por fisiopatología es que es la parte de la biología que estudia el funcionamiento de un organismo o de un tejido durante el curso de una enfermedad. Y Wikipedia nos indica que es el estudio de los procesos patológicos, o sea, lo que estaba diciendo recién, las enfermedades, ya sean físicas, químicas y que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones. Entonces tenemos que distinguir que por un lado tenemos la fisiología, que es el funcionamiento, entre comillas, normal de nuestro organismo, y por otro lado la fisiopatología, que es la que estudia el funcionamiento anormal, la enfermedad, el proceso patológico de este organismo, ¿ya? Entendiendo obviamente de que visto muy desde el modelo biomédico, ¿bien? Entonces volvemos a nuestro oído y desde el punto de vista de la fisiología nosotros sabemos, por ejemplo, de que martillo, yunque y estribo acá en el oído medio deberían vibrar y transformar la onda sonora en energía mecánica. Eso es fisiología. Fisiopatología, por ejemplo, sería una disrupción de cadena o una ocupación del oído medio, por ejemplo, con una otitis media serosa, que va a impedir el correcto movimiento y desplazamiento de los huesecillos, por ende va a impedir la transmisión de esta onda o mecánica hacia el oído interno, produciendo por último una pérdida auditiva. Entonces, el proceso fisiopatológico es más complejo que la pérdida auditiva en sí. Viene de antes y eso es lo que vamos a lograr entender durante este semestre. Y otro ejemplo del tracto vocal, por ejemplo, muchas veces dicen que la persona tiene afonía, que en realidad es un concepto mal utilizado, es disfonía porque es la pérdida parcial de la voz. Pero se puede deber a múltiples factores. Uno de ellos, el más conocido creo yo, es el de los nódulos o pólipos vocales. Pero los nódulos, para entender el origen del nódulo, hay que entender una serie de mecanismos previos que dieron origen al nódulo y por consiguiente esta voz difónica. Entonces, la fisiopatología nos va a permitir eso.
estudiar y explicar el por qué. Y el día de mañana poder darle, una respuesta concreta, certera y académica a nuestros usuarios. Y de esa manera también lograr, en segundo paso, implementar terapias que sean efectivas. A continuación, antes de finalizar nuestra clase, entonces necesito que se agrupen en 4 estudiantes. Al menos uno de ustedes tiene que tener acceso a internet. De lo contrario, podemos buscar alguna alternativa o reasignar los grupos. Pero la idea es que ustedes puedan entrar a alguna base de datos, la que ustedes quieran. Y vamos a crear un primer flujograma fisiológico. Este es un flujograma básico. Y va a ser según el sistema o función designada. ¿De qué se trata este flujograma? Lo que necesito es que logremos crear un paso a paso de cómo funciona el sistema que se le ha asignado. Esta es una actividad práctica progresiva, puesto que este flujograma lo volveremos a trabajar en otras sesiones y le iremos incorporando los elementos que vayamos aprendiendo durante lo largo del semestre, para que previo al examen tengamos un flujograma completo por área que vamos a estudiar, y de esa manera también nos sirva antes del examen, como bien decía, como un resumen general. Y también lo más importante, más que aprenderse de memoria la fisiología y la fisiopatología, es el entendimiento de cómo funcionan estos mecanismos. Entonces también nos va a servir este flujograma para ir entendiendo, para ir utilizando también otros canales de estudio, como el visual, y después lo podemos ir comentando. Entonces los dejo trabajando con esto. En esta parte se deja trabajando los estudiantes y luego se cierra la actividad práctica. Y cerramos la actividad de práctica reforzando los conceptos claves vistos en la clase, además dejando abierto el espacio para las dudas y consultas finales, porque también a lo largo de la clase se espera que los estudiantes puedan tener sus consultas. De más está decir de que si estoy hablando muy rápido, es necesario que me indiquen y voy a ir bajando la velocidad a medida que ustedes necesiten. Y para la próxima clase vamos a también a trabajar con un glosario, y este glosario de asignatura son 10 conceptos que yo les voy a ir entregando al final de cada clase, los cuales ustedes tienen que preparar brevemente, sin tanto lenguaje acabado, pero lo importante es que lleguen con estos conceptos desarrollados y entendiéndolos, porque son la base de nuestra próxima clase. De esa manera tenemos un lenguaje un poco más uniforme para que podamos entendernos, y también es parte del manejo del lenguaje técnico que se requiere en la asignatura. Así que por lo demás, cualquier cosa, estoy disponible a través de las plataformas virtuales que dispone nuestro instituto, así que estoy abierto a todas sus dudas, consultas, sugerencias. Para eso estamos acá. Muchas gracias.